Cordial saludo nuevamente aquí, continuando con las enseñanzas y con este proyecto desde el Oriente Antioqueño. Hoy dejo la grabación de Romanos 2, 17 al 24, ya les hablo de qué se trata, les comparto que la campaña sobre la Biblia va muy bien, vamos a regalar una Biblia para cada hogar con el propósito de que Jesús esté en cada corazón, va muy bien. Vamos recolectando este dinero de manera especial. Muchísimas gracias a todas las personas que han donado para una Biblia o para varias. Gracias, gracias, de verdad que sí. La estoy hoy usando también para mis enseñanzas porque tiene una letra un poco más grande que la normal. Es una Biblia bien efectiva, entonces agradecemos esta campaña. El domingo, mañana, estaré en directo por Meet. Por eso dejo este mensaje grabado. Si usted lo puede escuchar después, qué bendición. Lo puede compartir, qué bendición. Estaremos transmitiendo mañana desde el retiro. Ya poco a poco nos vamos haciendo presencialidad allí, desde Oriente Antioqueño. Aspiramos también que podamos por este medio grabarlo desde la transmisión en directo. Esto tomará un tiempito, pero al menos dejo la enseñanza grabada para aquellos que después de los domingos en la tarde ven la enseñanza. Así que muy bien, muchísimas gracias por su apoyo a estas enseñanzas, su apoyo al acompañamiento al canal, su apoyo a la campaña de Biblias. Estamos orando por 25 regiones del Oriente Antioqueño para llegar a cada una. Mañana estaremos desde el retiro de las 10:30 a las 12. Usted hoy estará escuchando el mensaje. Bueno, me entiende los tiempos y los momentos. Quería iniciar dándole las gracias por lo que están haciendo para este proyecto del Oriente Antioqueño y hasta lo último de la tierra. Muy bien, preparen Biblias que vamos a estar leyendo en Romanos 2, 17 al 24, continuando con este libro de Romanos, dejándonos un desafío bien especial para nuestras vidas, y es: si soy cristiano, soy buen ejemplo de Cristo. Voy a estar aquí también acompañándome de la lectura de la Biblia, no va a estar todo el tiempo mirando a las pantallas, pero vamos a estar ahí acompañándonos. Recuerde que el libro de Romanos es el libro que revela la justicia de Dios. Estamos en este capítulo 2 que habla del juicio, la retribución. Vamos a hablar un poquito más directo. Pablo habla un poquito más directo a esa denominación o a esa religión que profesa el judío, y nos habla directamente a nosotros que nos consideramos somos cristianos. Muy bien, vamos a entregar este espacio al Señor, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que queremos su compañía, que queremos que nos guíe, que nos direccione, y entregarle este mensaje al Señor. 3 cosas vamos a aprender hoy. ¿Cuál es mi condición espiritual? ¿Cuál es mi ejemplo de vida? ¿Y cómo impacta mi vida en otros? Vamos a orar y a comenzar con la enseñanza. Dios Todopoderoso, gracias que nos permites transmitir por las distintas situaciones que está viviendo el mundo, y que este mensaje llegue a muchas personas para tu gloria y tu honra, para edificación nuestra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu enseñándonos por medio de tu palabra lo que tú quieres que aprendamos para ponernos práctica, para ser obedientes, Señor. Acompáñanos por medio de tu Santo Espíritu, que tu palabra nos edifique y seamos fortalecidos por medio de ella. Muchas, muchas gracias, Señor. Y te entregamos estos minutos y te los agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Pablo escribe en Romanos 2, 17 al 24, escribe y comienza el versículo con diciéndole al judío directamente cómo es su comportamiento, cómo es su comportamiento. Entonces quise aplicar un poquito más esto a nuestras vidas y llevarlo no simplemente a ese judío, porque no todos los que nos escuchan son judíos. La mayoría son cristianos, uno por fe, cristiano por fe, porque entendí, creíste lo que Cristo hizo en la cruz por ti, por mí, y lo aceptamos como Señor y Salvador personal. Pero hay otro grupo de cristianos por denominación, por tradición. También este mensaje se aplica a ti, lo puedes hacer propio. Y la idea es que reconsideres y consideres si eres cristiano por tradición o cristiano por fe. Es tiempo de que seas cristiano por fe.
aceptando la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces lo primero que vamos a ver es cuál es nuestra condición espiritual, cuál es mi condición espiritual, y vamos a ir leyendo poco a poco Romanos 2, 17 al 20 ahí, en sus palabras, en sus Biblias propias, personales. Qué bueno que la tengan en su mano para que vayan leyendo. No todos los versículos van a estar expuestos en la presentación. Dice Romanos 2, 17 al 20. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. He aquí, empieza el versículo 17, tú tienes el sobrenombre de judío. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hablar y con quien vamos a dirigir es, ahorita haremos una aplicación para los cristianos. ¿Cuál era la condición de los judíos? Eso es lo primero que vamos a aprender. ¿Cuál es la condición de los judíos? Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Un judío es aquel que es descendiente de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de ahí descienden 12 tribus, pero después tomaron el genérico de israelita y judío. Tomaron ese genérico, pero un judío es aquel que es descendiente de Judá, la tribu de Judá. Y Judá fue descendiente de Jacob, lo cual salieron otros, Efraín, Leví, Rubén, etc. Judá viene de Jacob y el genérico lo fueron asumiendo ya los israelitas. Y Dios trató con los israelitas con el término de judío. Muy bien, aquí dice Pablo a Romanos, como esta carta fue escrita a los cristianos en Roma, cristianos con un contexto judío, cristianos con un contexto gentil, porque venían de las gentes del mundo. Entonces, pero aquí él está específicamente dirigiéndose a tú que eres judío. Y quiero hacer una aplicación ahorita, tú que eres cristiano. Vamos en primera parte a mirar tú que eres judío y te apoyas en la ley. Como eran los judíos, se apoyaban en la ley y eran legalistas, estudiaban, conocían la ley con rigor, entonces tenían una tradición, ya porque Jesús ya ha pasado, Jesús resucitó, los judíos se fueron de Jerusalén, llegaron a Roma y asumieron una religión en Roma, un rito que lo traían de la ley anterior, entonces se apoyaban en la ley, se gloriaban en Dios, expresaban que Dios era su guía y fueron desplazando a Cristo como el Señor de todo porque no aceptaban que Cristo era Dios. Entonces se gloriaban en Dios. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, dice el Salmo 44, 8. Se gloriaban en Él, exaltaban en Dios y fueron desplazando a Cristo. Dice también Romanos 2:18, y conoce su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Conocían la voluntad de Dios porque conocían la ley, conocían lo que iba a ocurrir antes de la venida de Cristo y conocían también parte de las cosas que ocurrirían. Conocían la ley, conocían la voluntad de Dios y conocían lo que los profetas anunciaban y aprobaban lo mejor. Tenían la bendición de que sabían que era bueno y que era malo, que valía la pena y que no valía. ¿Qué más? Eran los judíos. Confiaban en que eran guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los judíos decían, yo conozco la verdad, te puedo enseñar para que tú conozcas del Señor. Entonces se confiaban en que eran guías de los ciegos y hacían una separación entre ellos y los paganos, así los llamaban. Aquellos que no conocían la ley los consideraban paganos y se exaltaban como luz de los que estaban en tinieblas. ¿Qué más? Dice Pablo, instructor de los indoctos, sin doctrina, sin doctrina.
Instruían a los que no tenían doctrina, a los que no conocían la ley. Esos eran los líderes, fariseos, escribas, sacerdotes, líderes del pueblo. Maestro de niños se consideraban que conocían la palabra y que enseñaban a los niños también la ley, sus hijos y a otros, y que tenían la ley y la forma de la ciencia y la verdad. Entonces se apegaban a la forma de la ley establecida en el Antiguo Testamento, pero Jesús rompió el molde. Antes de la ley era una cosa y ahora con Jesús es la gracia y la verdad. Y Jesús quiere hacer una ruptura entre el antiguo y Él, que era el Señor, que se hace presente, que tenía ese privilegio de ser Dios. Y les está diciendo a ellos, estas características que ustedes tienen como judíos les dan una posición especial. Pero ojo, ¿dónde está Cristo? Muy bien, ok, conocen la ley, ya veremos ahora. ¿Y esta ley cómo se ve en sus vidas? Ya lo veremos. Pero están básicamente las condiciones sencillas de un judío. Características sencillas, conocían la ley, se gloriaban en Dios, conocen la voluntad de Dios, instruían a otros, a ciegos, a niños y confiaban y que la ley les daba toda la forma y toda la verdad de las cosas. Muy bien, ahora, ¿cuál es la condición espiritual de un cristiano? Mi condición espiritual, ¿cuál es? Tu condición espiritual, ¿cuál es? Si tú dices, yo soy cristiano, ¡ah! Muy bien, vamos a ver tu condición espiritual y para eso vamos a aprovechar en Efesios 1, 3 al 8. Me encanta este libro de Efesios. Este libro de Efesios habla de manera especial sobre la iglesia revelada a Pablo y esa posición que tienen los cristianos, que tenemos los cristianos por fe en el Señor Jesucristo. Y Efesios 1, 3 al 8 nos va a enseñar esa condición espiritual. Ya vimos la condición de los judíos en Romanos 2 y estamos viendo ahora la condición de el cristiano, tuya, mía, las bendiciones que tenemos en el Señor. Para pasar ahorita a decir, bueno, a confrontar esas condiciones con nuestra vida real, verdadera, diaria que llevamos en el Señor. Dice Efesios 1, 3 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, iglesia en Éfeso que fundó Pablo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el manifiesto y el deseo de paz. Muy bien, aquí vienen las bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, se hace cristiano y ya recibe bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. No los vemos. Es como un niño chiquito que nace en un hogar y no sabe las bendiciones que tendrá por nacer en ese hogar. La educación, la alimentación, el techo, el sustento, aquí físicamente, pero ahora en Cristo Jesús, que nacemos y estamos empezando a conocer de la palabra del Señor, no sabemos esas bendiciones espirituales que nos esperan en los cielos. Esa es la salvación, redimidos de esta tierra y la esperanza de vida eterna. ¿Cuántas personas en Cristo Jesús han partido por la enfermedad del COVID? Van a un mejor lugar. Dios, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, ¿nos bendice físicamente? Sí, también nos bendice físicamente. Pero hay una bendición superior allá en lugares celestiales. Brevemente vamos a ver estas condiciones, estas bendiciones que recibimos en Cristo. Y dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas. Aquí entra un tema que luego veremos sobre la predestinación, pero no. Él estableció a Cristo por cual entraríamos a Dios. Y Cristo, que tiene la potestad por la fe que nos da de si le conocemos o no. Y eso es lo que está diciendo. Antes de la fundación del mundo, yo ya establecí a Cristo como el medio por el cual me conocerían. De eso se está hablando. Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Nos bendijo en lugares celestiales, nos escogió. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tercera condición, somos hijos de Dios. En Cristo somos hijos de Dios. Por Cristo, no por obras. Por el puro afecto de su voluntad, por el puro amor de su voluntad.
su soberanía para escogernos como hijos o no. ¿Qué bendición tenemos? Otra bendición, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, nos aceptó a pesar de nuestra condición espiritual de pecado. Nos arrepentimos, reconocimos que somos pecadores, cristianos por fe, y nos aceptó en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Qué bendición, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Condición espiritual del cristiano, perdón de pecados. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dice el 8. Y nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos la mente de Cristo. Dios dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Podemos leer su palabra. Tenemos su sabiduría y su conocimiento. Gracias, Señor. Y dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ojo, los judíos conocían su voluntad en la ley, en las escrituras, conocían que Cristo vendría. Los judíos le rechazaron. Ahora el Señor permite que los gentiles tengamos su mente, su sabiduría y también conozcamos su voluntad. ¡Qué bendición! Tenemos varias bendiciones en Cristo Jesús, bendecidos, escogidos, adoptados hijos suyos, amados, redimidos, sabiduría del Señor Jesucristo. ¡Wow! Son muchas, pero están en la palabra. Hoy simplemente estamos confrontando los judíos que tenían, cómo eran, quiénes eran, qué conocían. Ahora los cristianos, quiénes somos, qué conocemos. Pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Todas estas condiciones y bendiciones espirituales que Dios nos da. ¿Para qué la bendición? Para que el ser escogido, para que ser llamados hijos suyos, nos perdonó los pecados. ¿Para qué? Para tener un ejemplo de vida. Y aquí Pablo confronta a ese judío. Tú que tienes el sobrenombre de judío. Confronta. Romanos 2, 21 al 23 dice, un ejemplo incorrecto del judío. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Confronta. Va a confrontar Pablo a este judío en Roma. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Wow. Está escuchando Pablo porque esta es una carta. Pablo no ha ido a Roma. Está escuchando que allá los judíos son ladrones. Tú que dices que no sea adulterar, adulteras. Ya Jesús estableció una línea, una sola esposa, una sola mujer para mantener por gracia. No es que la puedo dejar en cualquier momento. Ya Pablo a través de Cristo establece una sola esposa para todos, para judíos, para cristianos. Una sola esposa. Aquí está diciendo, ¿qué hubo, judío? Tú que dices que no se adulterar, que enseñas lo que Jesús dijo, ya estás adulterando. Tú que abominas a los ídolos, o sea, que no haces idolatría, cometes sacrilegio. Sacrilegio es poner un Dios sobre Dios o un Dios paralelo a Dios, idolatría. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Coloca en paralelo Pablo en Romanos 2 lo que Dios dijo en Mateo 23 y lo vamos a leer a continuación. Mateo 23 está diciendo prácticamente las mismas palabras que Pablo está diciendo a los judíos en Roma. Y vamos a Mateo 23 para que busquemos en la Biblia. Los que no tengan Biblia les motiva a que tengan su Biblia. Nos pueden escribir y decir, yo quiero una Biblia, se la mandamos, se la enviamos. Estamos haciendo donación de Biblias y si no tiene Biblia es bueno que tenga para que esté leyendo en su propia Biblia. Dice Mateo 23, palabras de Jesús contra los escribas, los fariseos, los judíos, que dice, entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Tú qué dices que no se debe hurtar, hurtas? Que no se debe adulterar, adulteras. Pablo le está diciendo ya lo mismo que está diciendo, que dijo Jesús en Mateo 23. ¿Qué dice Jesús al pueblo? A la gente, ahí decía, entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos.
guarden y hagan lo que dicen, pero no hagáis conforme a sus obras, porque su ejemplo está alejado de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos de este pasaje de Mateo 23. Dice el 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Colocan cargas pesadas, no guardaban el sábado, diciéndole a muchos que lo guardaban. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren cargar. Coman esto o no coman aquello. Él mismo. No adulteren, pero adulteraban. No roben, pero robaban. Dice el 5, antes bien hacen todas sus obras para ser visto de los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden sus flecos en sus mantos, llevaban una cajita con los versículos, con las escrituras, sus franjas, habían versículos escritos y querían los primeros puestos, los asientos en la cena, las primeras filas. Llegó el líder, llegó el fariseo, llegó el rabí, abran el puesto. Y saludaban en las plazas a los hombres para que les llamaran rabí. El Señor dijo, no, ya, el Señor dice, no, ya, no te debes llamar rabí porque hay un solo maestro, yo soy el único, el maestro. Y también dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Llamaban a otros líderes Padre, y no, solo uno es el Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El Señor empieza a hacer la ruptura del molde y usa unos términos muy fuertes para con los escribas y los fariseos, diciéndoles, ustedes no están cumpliendo las escrituras y yo fui profetizado en las escrituras y ustedes no me creen. Oh, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ay de vosotros, guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos, guías ciegos, reiteradamente Mateo 23. Les dejo el desafío para que lo lean. Los confronta con la palabra y con la ley y con la escritura del Señor, diciéndoles, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo no es lo correcto. Es una confrontación impresionante del Señor. Y ahora, ¿cuál es el ejemplo correcto para nosotros que somos cristianos? Romanos 12. Vamos a Romanos 12, que es una bendición lo que el Señor nos puede enseñar a nosotros. Romanos 12 y cómo somos desafiados en Romanos 12. Porque bien, el Señor juzgará a los judíos, pero nosotros, gentiles, vamos a leerlo. Romanos 12, unos pasajes para ser desafiados de cómo debe ser nuestro ejemplo y cómo logramos ahorita que este desafío de Romanos 12 se vuelva verdad en nuestras vidas. Ya, los judíos, el Señor tratará con ellos. Tú y yo, que somos cristianos, o por fe, o por tradición. Muy bien, pero Dios espera que esa tradición la dejes y te aferres a Cristo, a la persona de Cristo, a través de su obra redentora. Dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí no es sacrificar mi vida física. No, Dios en su momento me llevará a su presencia. Aquí es que sacrifique mi cuerpo. ¿De qué manera? Cambiando lo que sé, lo que vivo, lo que pienso, a lo que Dios quiere que yo viva y que yo piense. Dice el 2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a esto que estamos viviendo. No seamos que ese espejo que tenemos, que es el mundo, no sea nuestra guía, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice la Biblia? Si la estoy leyendo, no solamente ser oidor simplemente, ya lo vimos en una enseñanza pasada, no solo ser oidor, sino hacedor de la palabra, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para saber cuál es la voluntad de Dios, que ya vimos que tenemos esa condición espiritual, la tenemos por Cristo Jesús, pero tengo que estar en la palabra para que la palabra de Dios actúe en mí y su mente cambie en mi mente.
Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de Dios que repartió a cada uno. Soy rabí, maestro, dice a los judíos. No, 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 no. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Pare, piense con cordura. Soy más que tú. No, 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 no. Dios te permitió ser hijo de Dios, pero que tu fe sea con cordura, no tenga más alto concepto de sí mismo y porque yo sé más la Biblia que tú, yo tengo una mejor posición delante del Señor, nunca, jamás. Yo te quiero enseñar la palabra de Dios para que tú la aprendas, la vivas y la enseñes a otro, no para enseñorearte de que sabe más que otros. No, 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 esa no es la idea. Y dice el 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, tenemos distinto rol. Ahí vamos aprendiendo, Dios nos va colocando en distinta posición. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos a todos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero necesitamos que otros nos enseñen, para que tú después enseñes a otro y te enseñe cuál es tu rol en el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y se establece. Un leño fuera de la iglesia, de la candela se apaga. Se apaga. Y la iglesia no es solamente esta congregación semanal. La iglesia es en la semana ese aprendizaje, esa lectura, tú, esa relación personal con Dios a la cual queremos llevarte, la estatura de la plenitud de Cristo, y necesitamos de otros para aprender e ir poco a poco creciendo, como el niño, el bebé, necesita de sus padres. En Cristo, los bebés en Cristo necesitan de una persona que le vaya guiando y después será soltada. De manera que teniendo, dice el 6, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme al de la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con legalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Unos a otros doy gracias porque puedo transmitir y unos reciben la enseñanza. Doy gracias porque estamos aportando a las Biblias unos con otros, los necesito. Yo solo no puedo. ¿O a quién estoy enseñando? No sirve de nada. No estoy enseñando a un computador. Por medio del computador llega esta enseñanza a tus oídos y tú puedes participar del proyecto desde el Oriente Antioqueño. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. No podemos creer que porque ya tengo el Espíritu Santo de Dios no necesito la enseñanza de otros. Sí, eso lo dice un pasaje en Juan. Claro que sí, pero ¿para quién era Juan? Y ahora, ¿cómo podemos crecer al principio y después ya que otros reciban de nosotros? Es lo que ha pasado en la vida de Lili y mía. Muchos años en la iglesia, ya la iglesia nos está diciendo bien, Dios te bendiga y vamos a establecer más iglesias desde el oriente antioqueño hasta lo último de la tierra. Ya te preparaste, ya te formaste, ya enseñaste a otros, ya estás para que otros aprendan de ti y tú recibas directamente del Señor. Dice el 10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. No yo primero, ustedes primeros que yo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo en amor. El Señor nos manda a servir a otros. Y tiene todo el pasaje de Romanos 12, desafíos del ejemplo que tenemos que dar en nuestras vidas a otros para ser el ejemplo correcto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice, ¿cuál es el impacto de la vida en otros de este judío? Y ahora hablamos de los cristianos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué le está diciendo Pablo a este judío? En Roma. Ahora tendremos una aplicación personal. Los gentiles no están conociendo a Cristo por tu mal testimonio, judío. Porque tú tienes un privilegio con relación a Cristo. Pero tu vida está distante a lo que dice la ley. Y veremos la próxima enseñanza cómo
cómo esa transgresión de la ley la hace estar ya por debajo del gentil, incluso al judío religioso que no cumple la ley. Y por ese testimonio de enseñar cosas que no viven los gentiles, blasfeman, menosprecian, ridiculizan a Dios. Eso es lo que dice blasfemar. Es una ofensa para Dios, es una injuria para Dios, es despreciar y menospreciar a Dios. Ese es el Dios de ustedes, que permite que usted robe, que usted adultere. Ese es el Dios, un Dios injusto. Por eso la gente muchas veces no quiere ir a las iglesias cristianas porque su ejemplo no es visto. Por eso mucha gente no quiere incluso esa religión judía porque su ejemplo no está acorde con lo que la ley dice y la gente cuestiona. Enseñas una cosa y vives otra. No, no quiero saber nada de tu Dios. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Vamos a Santiago 2, 1, 9, un ejemplo práctico de Santiago 2, 1 al 9. Cómo este ejemplo nos desafía a nosotros a tener una vida coherente. Solamente un ejemplo de lo incorrecto y el impacto que se puede generar si no vivimos conforme a Dios. Dice Santiago 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. De eso vamos a hablar. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con buen vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí, bajo mis estrados. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amaréis a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Y vamos a usar este ejemplo también, la próxima enseñanza. Pero aquí lo que está diciendo es, tú haces acepción de personas cuando los pobres también tienen el reino de Dios, esa puerta en Cristo Jesús. Ese es el desafío. ¿Cuál es el modelo que tienen las personas para seguir en este mundo, en esta realidad? Y nos preguntamos, ¿y por qué la gente actúa como actúa? ¿Por qué se comportan como se comportan? ¿Cuál es el modelo que tienen los jóvenes hoy, actualmente, en nuestra realidad? ¿A quién están viendo y mirando? Y cuestionamos a los jóvenes porque hacen un vandalismo, porque salen a marchar aquí, salen a protestar, cuestionan cuál es el modelo que tienen estos jóvenes, a ti o a mí, como en nuestra vida. ¿Qué desafío tenemos tan grande? ¿Qué desafío tenemos? ¿Es Jesús en mi vida una realidad para que otros vean ese modelo? Porque Jesús rompió el molde. Y si yo soy cristiano y sigo a Jesús, ¿es Jesús mi modelo y ven en mí a Jesús otros? Uf, qué desafío. La gente desea ver amor, no conocimiento. Aquí está el conocimiento. Aquí está. No me necesitan a mí para el conocimiento. Te ven a ti como una persona parecida a Jesús. ¿Cómo me comporto? Escucho. Soy paciente. Soy fiel. Le doy a Dios la honra en todo. Simplemente revisémonos con relación a los 10 mandamientos. Honro a mi padre, a mi madre. No miento. No hurto. No adultero ni con el corazón. No digo mentiras.
¿Qué testimonio están viendo? ¿Tengo distinción de personas? Uy, a este sí, a este no. A tu casa puede entrar cualquier persona, sin importar si tiene o no posición social. ¿O tengo acepción de persona con los que tienen más que yo? Y tengo acepción de persona con los que tienen menos que yo. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo transformar verdaderamente mi testimonio de vida? ¿Cómo impactar a otros? ¿Cómo es tu relación personal con Dios cada día? Cada día te levantas, oras, lees, escribes y te confrontas. Estoy viviendo la palabra de Dios en este pasaje hoy. No es que lea 5, 10 capítulos, no. Uno solo, lo leo, lo marco, lo registro, reflexiono y tomo una decisión con relación a ese pasaje. O eres una persona de enojo, de ira, de mal pensamiento. Decide sobre un error y entrégalo a Dios. Empieza a trabajar sobre ese error. Determina un error. Tú conoces tus errores, yo conozco mis errores. Decidamos sobre un error. Empecemos a trabajar sobre él, entregándoselo a Dios cada día. Entonces, tus necesidades de oración. Queremos enseñarte a tener un tiempo a solas con Dios. Contáctanos todos los días para que crezcas en esa relación personal con Dios y la Biblia se vuelva verdad en tu vida. Tiempo a solas con Dios, una relación personal con Dios. Queremos llevarte a una relación personal con Dios, no a una religión, para que nuestro ejemplo de vida sea realmente impactante y ser un cristiano, no denominación, ser un cristiano coherente, auténtico para llevar a otros a conocer a Cristo de manera personal. Entonces hemos visto mi condición espiritual como cristiano brevemente, he visto mi ejemplo de vida como debe ser y cómo impacta mi vida a la vida de otros. 3 cosas hemos visto para que seamos como Cristo y para llevar a otros a Cristo. No soy perfecto, pero deseo que Dios me use para servirte a ti y a muchos otros. Nos está usando poco a poco. Queremos que nos use más. Y si ves algún defecto en nosotros, contáctanos. ¿Qué debemos corregir? ¿Qué dirías tú que Cristo tiene que no tenemos? Para ser desafiados no tenemos problema en ser desafiados, para darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a terminar en oración. Que el Señor nos siga usando a ti y a mí también. Dios quiere que eso pase, para tener un ejemplo coherente a lo que somos. Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por el desafío que tú haces en nuestras vidas. Que la gloria y la honra sea para ti, que sea de gran bendición para muchos esta enseñanza. Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que harás desde el oriente antioqueño hasta lo último de la tierra. Te lo agradecemos, Señor, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un saludo muy especial. Contáctanos que queremos que crezcas en la palabra del Señor. Un gran abrazo.